Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Vamos a continuar con lo que corresponde a la parte práctica del capítulo de línea piezométrica y problemas de los depósitos. La pasada clase habíamos visto la parte teórica que corresponde a la forma de solución al problema de los tres depósitos, ¿no? Evidentemente, hasta la clase pasada habíamos concluido con la parte teórica correspondiente a ese capítulo. El día de hoy vamos a realizar una serie de ejercicios prácticos que nos van a permitir entender un poquito más este particular problema que es el de los depósitos y que con regularidad se encuentra en la práctica profesional. Entonces, para ello, previo a la solución de un problema con los tres depósitos, vamos a ver un ejemplo igualmente de particular, pero que tiene mucha vinculación con lo que es esa ecuación adicional que se utiliza para, para poder resolver el problema cuando tenemos una variedad, se podría decir, de caudales circulando por varias tuberías, ¿no? Entonces, esa ecuación particular es prácticamente la ecuación de continuidad que me indica que el caudal de entrada es igual al caudal de salida, o sea que lo que tiene que entrar tiene que salir de igual forma. Entonces, para ello tenemos este ejercicio en el cual se nos plantea lo siguiente. Se tiene un reservorio A, cuyo nivel de agua se encuentra a una elevación de 3080 metros sobre el nivel del mar, alimenta una tubería que va desde A hasta B, de 10 pulgadas de diámetro, una longitud de 1200 metros y un coeficiente C correspondiente al coeficiente C de la ecuación de Hasse-Williams, con un valor que alcanza igual a 100 para esta tubería que va de A a B. Luego me indica que esta tubería se divide o bifurca entre otras dos, ¿no? En el punto B es donde comienza esa bifurcación a una tubería BC de diámetro 8 pulgadas y longitud 1500 metros con un coeficiente C de 100, y también se bifurca en el punto B a otra tubería que es BD con un diámetro de 6 pulgadas, una longitud de 1800 con un coeficiente C de 120. En el punto C se dispone de una válvula de detención que misma válvula que alcanza una presión en este punto de 5 metros columna de agua, ¿ya? Y el problema nos pide calcular la presión en este punto B en libras pulgada cuadrada y también determinar la pérdida de carga que genera esta válvula y dibujar la línea piezométrica debidamente acotada. La elevación de B es igual a 2.980 metros sobre el nivel del mar, C 3.000 metros sobre el nivel del mar, D 2.950 metros sobre el nivel del mar, y si se regula el gasto en el ramal BC, ¿no? Tenemos un gasto aquí, BC igual a 30 litros por segundo, ¿ya? O sea, esa regulación del caudal es debido a esta pequeña válvula que se encuentra en el punto C. Entonces pueden ver que el problema planteado evidentemente con todos los datos que se nos proporciona eh, no tiene directamente un gráfico, como se acostumbra en algunos ejemplos. Entonces, a partir de todos los datos que se plantean en el ejercicio, ustedes deben tener la capacidad para poder generar un gráfico explicativo que permita entender mucho mejor el problema, ¿no? Entonces, a partir de toda esta teoría planteada en el ejercicio, nosotros hemos podido desarrollar este pequeño gráfico, ¿no? Este pequeño gráfico donde evidentemente, en primer lugar, nos indica que tenemos un reservorio, ¿no? Ese reservorio, o sea, el nivel de agua me indica, ¿no? El nivel de agua se encuentra a una elevación, este dato en color verde corresponde a la elevación en metros sobre el nivel del mar y me indica que ese nivel de agua en el reservorio A alcanza una elevación de 3080 metros sobre el nivel del mar. El problema me indica que este reservorio está alimentando una tubería que va desde A hasta B. Yo le he dado una denominación a esa tubería, arbitrariamente le he dado una denominación que es mi tubería número uno, y me da los datos, evidentemente, de la tubería A a B, que son el diámetro, la longitud y el coeficiente de Hasse-Williams, que es C.
Luego me indica el problema que a partir del punto B, ¿no? A partir de este punto B, esta tubería AB se bifurca en otras dos tuberías, una tubería BC y una tubería BD, ¿no? Entonces esas son las dos tuberías que se bifurcan a partir del punto B, y de cada una de esas dos tuberías el problema me da sus correspondientes datos, tanto para la tubería BC como para la tubería BD, ¿no? Entonces esos son los datos que me plantea el problema en cuanto a geometría, longitudes de las tuberías. Además, me plantea el problema lo que corresponde a las elevaciones en cada uno de estos puntos. Estas elevaciones me permiten graficar de manera adecuada lo que se pretende calcular en el problema. Puedo ver que el punto B está por debajo del nivel superior del líquido en el tanque. También puedo entender en función al dato de la elevación en el punto C que esta tubería tiene esta dirección, ¿no? O sea, va de abajo hacia arriba por la elevación, ¿no? La elevación en el punto B es 2980 y la elevación en el punto C es 3000. O sea, este punto C está por encima del punto B 20 metros. Y el punto D evidentemente está por debajo de, del punto B, una altura de 30 metros, ¿no? Entonces, de esa forma yo he podido graficar adecuadamente este problema, y además me indica que hay una válvula, ¿no? Una válvula de retención parcial que hace que la presión en este punto C se mantenga a una determinada presión, y además me permite regular esta válvula el caudal a una magnitud igual a 30 litros por segundo. O sea que por esta tubería, que es la tubería BC, está circulando un caudal igual a 30 litros por segundo. Entonces, a partir de esos datos, yo debo calcular en primer lugar la presión o altura, en realidad la presión en el punto B, no la altura de presión, la presión en este punto. Luego me pide calcular la pérdida de carga por este accesorio, que es la válvula. Si ustedes recuerdan, cuando teníamos pérdidas localizadas o por accesorios, la caída de la línea piezométrica era repentina. Entonces eso está graficado en este gráfico, donde vemos que luego de tener una pérdida de carga debido a la longitud de la tubería BC, justo en este extremo hay una caída repentina debido al accesorio. Entonces esa pérdida de carga debida a la válvula yo debo calcularla en función a los datos que yo tengo. Además, me pide dibujar correctamente la línea piezométrica, ¿no? Con sus debidas cotas. O sea, yo tendría que calcular las cotas en este punto y en este punto, ¿no? Y de esa forma esas cotas me permitirían adecuadamente graficar esa línea piezométrica. ¿Y cómo yo voy a obtener esas cotas sobre el nivel del mar en cada uno de estos puntos? A partir de las pérdidas de carga que yo vaya calculando en función a la ecuación de Hazen-Williams. ¿Y por qué la ecuación de Hazen-Williams? Porque tengo como dato el valor de C. Bien, entonces algo particular de este problema es que pueden notar que acá la línea piezométrica no está cayendo directamente o en picada hacia el punto C. ¿Eso por qué? Porque la válvula está regulando de alguna forma la salida del caudal. Y como está regulando la salida del caudal, entonces hay una presión adicional en este punto. Sin embargo, no es lo que pasa en este otro extremo D. ¿Por qué? Porque aquí no tengo ningún accesorio ni una continuidad de tubería. Lo que está pasando en este punto es que el líquido está saliendo directamente de este punto. Entonces, como está saliendo de manera directa, en este punto hay un contacto con la presión atmosférica. Entonces la altura de presión dinámica es directamente igual a cero. ¿Por qué? Porque existe contacto con la atmósfera, ¿no? Eso lo habíamos estudiado en la parte del capítulo 1. Bien, entonces en función a eso, yo puedo entender, en función a este gráfico, que la tubería A y B está alimentando las tuberías B y C y B y D. Entonces yo tendría una dirección de flujo con este sentido. Del reservorio iría de A a B, luego estando en el punto B iría de B a C y de B iría de B a D.
Entonces, ese es el sentido de flujo de mi sistema de abastecimiento. Entonces, como tengo ese sistema de flujo, evidentemente, yo he nombrado a estas tuberías por un número. Esta es la tubería 1, la tubería 2 y la tubería 3. Por cada una de estas tuberías está pasando un respectivo caudal. En la tubería 1 está pasando un caudal 1, en la tubería 2 está pasando un caudal 2 y en la tubería 3 está pasando un caudal igual a 3. Entonces, como por principio de conservación de la masa o de la energía, o por el principio de continuidad podríamos decir, entendemos que el caudal de entrada en un sistema es igual al caudal de salida. Entonces, cumpliendo este principio, entonces, y teniendo estos sentidos de flujo, entonces podríamos evaluar esta ecuación que sale exactamente del gráfico, que es prácticamente el caudal de entrada igual al caudal de salida. El caudal de entrada, evidentemente, la tubería 1 está alimentando, es el caudal 1, y eso debe igualarse al caudal de salida. El caudal de salida es el caudal que circula por la tubería BC más la tubería BD, que yo lo he denominado arbitrariamente como caudal en la tubería 2 más el caudal en la tubería 3. Entonces, esta ecuación de dónde sale del gráfico y que simplemente es cumpliendo el principio de conservación, donde el caudal de entrada en un sistema de tubería es igual al caudal de salida. Y eso está reflejado en esta ecuación, ¿no? O sea, el caudal en la tubería 1 está alimentando al caudal en la tubería 2 y en la tubería 10. Esto por el principio de continuidad. Bien, habiendo entendido y teniendo esta ecuación del gráfico, entonces continuaríamos avanzando y en función a los datos que tengo planteado, eh, ya en forma de gráfico, puedo ver que como yo tengo un caudal regulado por esta válvula que circula la tubería número 2, entonces puedo calcular a partir de ese caudal y los datos de la geometría de la tubería la pérdida de carga a partir de la ecuación de Hazen-Williams. La pérdida de carga en la ecuación de Hazen-Williams es la que se presenta acá, disculpen, es la que presentamos acá. Esta es la pérdida de carga de la ecuación de Hazen-Williams, que tiene como variables el caudal, el coeficiente C, el diámetro y la longitud de la tubería. Le he puesto sub 2 a cada una de estas variables porque corresponde a la tubería número 2. ¿Y por qué estoy calculando primero para la tubería número 2? Porque el problema me da como dato, aparte de la geometría de la tubería, me da también el caudal por el cual está circulando en esta tubería, que es el caudal en el punto 2, que está siendo regulado por esta válvula. Entonces, ese caudal es igual a 0.03 metros cúbicos por segundo. Lo que simplemente he hecho ha sido este valor de 30 litros por segundo, transformarlo a metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esa respectiva operación en sus calculadoras, transformando estos 30 litros por segundo a metros cúbicos por segundo, eso les da un valor de 0.03 metros cúbicos por segundo. El valor de C es 100 para esta tubería. El diámetro es de 8 pulgadas. Si ustedes calculan o transforman 8 pulgadas a centímetros, entendemos que tenemos 20.32, pero como diámetro comercial, ese diámetro sería de 20 centímetros. Eso lo elevamos a 2.63, toda esta ecuación a la 1 elevado a la 1 sobre 0.54 por la longitud de la tubería, que es 1500 metros. Haciendo estas operaciones en sus calculadoras, ustedes van a obtener la siguiente pérdida de carga, que corresponde a la pérdida de carga de la tubería, disculpen, de la tubería número 2, ¿no? La pérdida de carga en la tubería número 2. ¿Y cuál es esta pérdida de carga que acabamos de calcular? Esa pérdida de carga corresponde a esa longitud, ¿ya? A esa longitud. Entonces tomen en cuenta que esta pérdida de carga es una pérdida de carga simplemente por la fricción que existe entre el líquido y la tubería, aplicando la ecuación de Hazen-Williams. ¿Por qué la de Hazen-Williams? Porque tenemos como dato el valor de C.
Entonces de esa forma hemos calculado la pérdida de carga. Entonces esa pérdida de carga es esta longitud. Es desde este horizonte hasta ese punto. Esa es la altura de pérdida de carga en 2 que nos da un valor igual a 12,12 metros. Teniendo ese valor de pérdida de carga, yo paso a calcular lo que corresponde a las siguientes pérdidas de carga. Y todo en función al gráfico, ¿no? Evidentemente habíamos visto en la parte teórica que hemos hecho una simplificación entre la línea de energía y la línea piezométrica, ¿no? A esta línea piezométrica, si nosotros le sumamos la velocidad al cuadrado entre 2 veces g, entonces vamos a poder trazar la línea de energía, ¿no? Pero como habíamos indicado que las velocidades por las cuales circulan esas tuberías son mínimas, entonces podemos obviar esa línea de energía, ¿no? Bien, entonces del gráfico, ¿no? Del gráfico yo puedo observar que como tengo las elevaciones o cotas en cada uno de estos puntos, entonces puedo obtener distintas ecuaciones que estén en función de las pérdidas de carga. Por ejemplo, del gráfico, si yo sumo esta pérdida de carga 1 más esta pérdida de carga 2 más la pérdida de carga en la válvula, que es esta pequeña caída, más esa pérdida de carga en la válvula, más esta altura de presión que tengo acá, más esa altura de presión, entonces puedo observar que la suma de todo esto es directamente la diferencia que existe entre estas elevaciones de 3000 y la elevación entre la superficie libre del líquido, que es 3080, ¿no? Entonces simplemente es una diferencia de alturas, ponerlas en función a pérdidas de carga. Entonces si yo hago esa diferencia de estas elevaciones tanto en el punto A como en el punto C, entonces esa diferencia de elevaciones es la suma de esta pérdida de carga 1 más esta pérdida de carga 2 más esta pérdida de carga en la válvula. Y esa diferencia es 3080 menos 3000 igual a 80. Reemplazando, yo ya tengo la pérdida de carga en 2. Necesito la pérdida de carga en la válvula, es lo que me pide el problema. Y todavía no he calculado la pérdida de carga en la tubería 1. Entonces hago el reemplazo. Esta presión en el punto C la tengo de dato. Esta presión está siendo regulada por esta válvula y me indica que la presión en el punto C regulada por esta válvula es de 5 metros columna de agua, ¿no? Entonces es una altura de presión igual a 5. Reemplazando, voy a poder obtener esta ecuación número 2. ¿Ya? Esa ecuación número 2. Bueno, teniendo esa ecuación que ha salido del gráfico, hago lo propio para los otros desniveles que corresponden a lo siguiente. Me indica una segunda ecuación que si yo sumo la pérdida de carga 3, todo esto, toda esta pérdida de carga 3, y a esa pérdida de carga en 3 les resto la pérdida de carga 2, les resto la pérdida de carga de la válvula y les resto la altura de presión, eso va a ser igual a la diferencia entre estas dos elevaciones. ¿A qué me refiero? ¿Qué he hecho? Ha sido de que toda esta altura correspondiente a la pérdida de carga de la tubería 3 es igual a la pérdida de carga, es igual a esta pérdida de carga en 3 menos esta pérdida de carga en 2 menos la pérdida de carga de la válvula menos la pérdida de carga de esta altura de presión, que es de 5 metros columna de agua. Y eso está plasmado en esta ecuación, ¿no? En esta ecuación. La pérdida de carga en 12.2 se la he calculado. La pérdida de carga en la válvula es lo que me pide. Esta presión en C sobre gamma es 5, me lo plantea el problema. Y esa diferencia de elevaciones, que es 2950 menos 3000, es igual a 50 metros columna de agua. Poniendo en función de la pérdida de carga en 3 y la pérdida de carga en la válvula, eso es igual a 67,12. Entonces puedo ver que
tengo la siguiente formulación de ecuaciones. Tengo una ecuación 1 que es del gráfico en función a la ecuación de continuidad de caudal de entrada igual a caudal de salida. Esto ha salido del gráfico, entonces puedo ver que todo ha salido del gráfico, similar al caso de los tres depósitos, ¿no? Evidentemente acá no tengo tres depósitos, pero sí tengo salida de un depósito a dos distintas tuberías, ¿no? Entonces pueden ver que tengo tres ecuaciones, ¿no? Tres ecuaciones. Como habíamos indicado, generalmente este tipo de problemas se convierte en un problema que son hidráulicamente indeterminados, por lo cual tenemos que poner una ecuación en función de todas para poder tener una sola ecuación implícita y calcularlo a partir de un método numérico que puede ser el de Newton-Raphson y poder calcular la variable que está dentro de esa ecuación implícita. Bien, entonces como tengo estas tres ecuaciones, lo que voy a hacer es, lo que voy a hacer como el siguiente paso es aplicando esta ecuación 1, a esta ecuación 1 que está en función de los caudales, voy a reemplazar estos caudales en la ecuación de Hazen-Williams. O sea, para cada uno de estos caudales voy a poner la ecuación de Hazen-Williams. Y eso lo tengo acá. La ecuación de Hazen-Williams responde a esta ecuación. La ecuación de Hazen-Williams responde a esa ecuación. Entonces voy a reemplazar esta ecuación de Hazen-Williams para cada uno de estos caudales. Para el caudal en 1, caudal en 2 y caudal en 3. Para el caudal en 1 va a ser para la tubería número 1, 0.8494 por C. C para la tubería 1 es 100. El área de esta tubería es pi cuartos por el diámetro al cuadrado. El diámetro es 10 pulgadas. Si ustedes transforman eso a metros comerciales, 0.25 al cuadrado entre el radio hidráulico. El radio hidráulico evidentemente es el área sobre el perímetro, pero para una sección circular nosotros habíamos determinado que el radio hidráulico es igual para una sección circular igual al diámetro entre 4. Esto es igual al radio hidráulico. Entonces eso es lo que está reflejado acá. El diámetro 0,25, diámetro de 10 pulgadas transformado a metros entre 4 elevado a la 0.63. Y S, este valor de S de la ecuación de Hazen-Williams, es la pérdida de carga unitaria. Y la pérdida de carga unitaria es simplemente la pérdida de carga real entre la longitud de la tubería. Y eso está plasmado acá, ¿no? Para el caudal 1. Entonces, como es la tubería 1, todo esto, toda esta parte superior debería ser la pérdida de carga en la tubería 1. Pero nosotros la pérdida de carga en la tubería 1 la hemos puesto en función de la pérdida de carga de la válvula y la tenemos como ecuación número 2, ¿no? Entonces, esta pérdida de carga en 1 la he traído acá. Si ustedes notan, esta ecuación 2 la he traído acá, porque esto corresponde a la pérdida de carga en la tubería 1. Y la pérdida de carga en la tubería 1 es igual, a partir de la ecuación 2, es igual a 62,88, disculpen, 62,88 menos la pérdida de carga en la válvula. Y eso es lo que está reflejado acá en la parte superior, ¿no? Eso es la pérdida de carga 1 entre la longitud de la tubería, que es 1200. Entonces, de esa forma tengo este valor, ¿no? Esto corresponde a S, que es la pérdida de carga unitaria, y S es la pérdida de carga entre la longitud de la tubería, pero la pérdida de carga en la tubería 1, a partir de la ecuación 2, es 62,88 menos la pérdida de carga de la válvula. Esto debo igualarlo, es todo este valor del primer término, todo esto que está en rojo, corresponde al caudal 1. ¿Ok? Ese valor corresponde al caudal 1. Eso lo estoy igualando al caudal 2. El caudal 2 es el caudal que circula por la tubería 2. Eso me lo da el problema. Me indican que el caudal que circula por esta tubería es de 30 litros por segundo, transformando a metros cúbicos por segundo. Ese caudal llegaría a ser este valor, 0.03 metros cúbicos por segundo. Entonces eso corresponde al caudal 2. Más
¿no? Más el caudal 3. El caudal 3 es este que está acá, que corresponde a la tubería 3, ¿no? Entonces 0.8494 por el coeficiente de Hasse-Williams para la tubería 3 es 120, acá está 120, por el área, pi cuartos por el diámetro al cuadrado, el diámetro de esta tubería en metros, que es de 6 pulgadas, 0.15 al cuadrado entre 4, no, perdón, por el radio hidráulico, el diámetro entre 4, 0.15 entre 4 elevado a la 0.63, por la pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga de la tubería 3. Pero la pérdida de carga de la tubería 3, habíamos indicado que parte de la ecuación 3, entonces la pérdida de carga en la tubería 3 es igual a 67,12 más la pérdida de carga en la válvula. Más la pérdida de carga en la válvula. Entonces, toda esta ecuación está siendo reemplazada acá, que es la pérdida de carga en la tubería 3 entre la longitud de la tubería. La longitud de esa tubería es 1800 metros. Entonces, pueden ver que esta otra parte de la ecuación, disculpen, esta otra parte de la ecuación corresponde al caudal 3. Corresponde al caudal número 3, ¿no? Corresponde al caudal número 3. Entonces, lo que simplemente he hecho ha sido de la ecuación 1, para cada uno de estos caudales ponerlo la ecuación de Hasse-Williams. La ecuación de Hasse-Williams, dentro de la ecuación de Hasse-Williams se encuentra la pérdida de carga unitaria, que es S. Entonces, esas pérdidas de carga las he puesto en función a las ecuaciones 2 y 3, despejando cada una de estas pérdidas de carga tanto en la tubería 1 como en la tubería 3 y ponerla en función de una sola pérdida de carga. Pueden ver que toda esta ecuación ahora está en función de una sola pérdida de carga, que es la pérdida de carga en la válvula, ¿no? Entonces esa pérdida de carga en la válvula es la que me pide. Evidentemente esta es una ecuación implícita difícil de despejar, complicado, muy complicado, por lo cual utilizamos métodos numéricos como el método de Newton-Raphson para poder calcular esta pérdida de carga, ¿no? Entonces, aplicando ese método de Newton-Raphson o algún tipo de programación, actualmente las calculadoras científicas tienen el método de Newton-Raphson incorporado dentro de sus ecuaciones. Entonces, haciendo uso de sus calculadoras, ustedes van a poder obtener esta pérdida de carga en la válvula. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones con una incógnita, pero una ecuación implícita, entonces he obtenido que el valor de la pérdida de carga en la válvula es igual a 42,61. Y es exactamente uno de los puntos que me pedía calcular el problema, calcular la pérdida de carga debida a la válvula, ¿no? Entonces pueden ver que la válvula sí genera una gran pérdida de carga, o sea, una pérdida de carga por accesorio, que es esa válvula. 42,61. Muy bien, como ya tengo esta pérdida de carga en la válvula, con esa pérdida de carga en la válvula y a partir de las ecuaciones 2 y 3, yo puedo calcular tanto la pérdida de carga en 1 como la pérdida de carga en 3. Entonces, reemplazando esta pérdida de carga en la válvula en las ecuaciones 2 y 3, obtengo que en 1 y en 3 esas son las pérdidas de carga. ¿Por qué adicionalmente he hecho este cálculo a pesar de que no me lo pide el problema? Porque a partir de estas pérdidas de carga ya halladas, 1 y 3, yo puedo calcular tanto el caudal 1 como el caudal 3, ¿no? Y verificar esta igualdad, que evidentemente sí les va a dar, ¿no? Entonces, finalmente, el problema me pide calcular la presión en el punto B, ¿no? Eh, en el punto B en libras pulgada cuadrada. Muy bien, si ustedes se van al gráfico, esa presión en el punto B es prácticamente una diferencia que existe entre estas dos elevaciones. La elevación en el punto B de 2980 y la elevación en la superficie libre del líquido del reservorio de 3080. Pero para poder obtener esa presión,
o altura de presión en este punto B, yo necesitaba de la pérdida de carga en la tubería número 1. Entonces, la pérdida de carga en la tubería 1 más esta altura de presión dinámica, que es presión en B sobre gamma, es igual a la diferencia de cotas entre el punto B y el reservorio A. Entonces 3080 menos 2980 es igual a la suma de pérdida de carga en la tubería 1 más esta altura de presión dinámica. Haciendo el cálculo aritmético, veo que esta presión en el punto B es igual a 79,73 metros columna de agua, ¿no? Entonces, como tengo esta altura de presión, tomen en cuenta que esto es altura de presión, pero el problema me pide que calcule en unidades de fuerza sobre metro cuadrado. Entonces, multiplicando este valor por 1000, ¿por qué por 1000? Porque el líquido por el cual circulan estas tuberías es el agua. Entonces, el peso específico del agua es 1000 kilogramos fuerza metro cúbico. Entonces, voy a tener el valor de 79.730 kilogramos fuerza metro cuadrado. El problema me pide en libras pulgada cuadrada. Hago las respectivas operaciones de conversión para transformar estos kilogramos fuerza metro cuadrado a libras fuerza pulgada cuadrada. Y el valor de la presión en B es igual a 114.31 libras fuerza pulgada cuadrada. Entonces pueden ver que he obtenido la presión que me pide el inciso A, y además en un paso anterior he obtenido el inciso B, donde me pedía calcular la pérdida de carga de la válvula, que es este valor, y además dibujar la línea piezométrica, ¿no? Entonces la línea piezométrica es prácticamente la que mostramos acá. ¿Y qué indica cuando es debidamente acotada? Quiere decir que ustedes deberían calcular las cotas tanto en este punto, esa cota, esta sería esta sería la cota piezométrica, que se simboliza como CP en el punto B. Acá, justo acá, llegaría a ser la cota piezométrica en el punto C, y en este otro punto ya está dado del problema porque esto sale a la atmósfera, la cota piezométrica en el punto D, y de esa forma estaría la línea piezométrica debidamente acotada. Entonces la cota piezométrica en el punto B es directamente un valor igual a 2950 metros sobre el nivel del mar. La cota piezométrica en el punto C es prácticamente la cota piezométrica en B, pero restándole la pérdida de carga en 2 que ya le he hallado, y también restándole la pérdida de carga en la válvula. Y de esa forma yo obtengo la cota piezométrica en C. O también podría decir que la cota piezométrica en C es igual a esta cota en el punto C, que es de 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? 3000 metros sobre el nivel del mar, más la altura de presión en el punto C, ¿no? La altura de presión en el punto C, que es igual a 5 metros columna de agua, más la pérdida de carga en la válvula, ¿no? Esa sería otra opción. Esta es una opción que está en función a la cota piezométrica en B, y esta es otra opción que está en función de la cota en el punto C. Y finalmente la cota piezométrica en el punto B es igual a la cota del nivel superior del agua en el reservorio A menos la pérdida de carga 1. Entonces esas son las cotas piezométricas en cada uno de los puntos que me permiten trazar adecuadamente la línea piezométrica, ¿no? Entonces eso sería finalmente la solución al problema del ejercicio 2. Hemos calculado las pérdidas de carga en la válvula, hemos calculado con ese dato la presión en el punto B, y con la presión en el punto B y las cotas que me da el problema he podido calcular las cotas piezométricas y trazar adecuadamente la línea piezométrica, ¿no? La línea piezométrica de este sistema de abastecimiento de agua a través de este reservorio y estas tuberías, ¿no? Entonces pueden notar que esto es un problema similar al problema de los tres depósitos, solo que en lugar de tener tres depósitos,
en este extremo yo tengo una tubería que abastece a algo a través de esta válvula que regula la presión en este punto, y en este otro extremo tengo un punto que también abastece, pero que el líquido está saliendo directamente a la atmósfera y por eso la línea piezométrica está cayendo repentinamente, donde la altura de presión en este punto es directamente igual a cero porque es la presión atmosférica, ¿no? Entonces este es un tema particular donde hemos podido ver que esta válvula está generando una pérdida de carga localizada que hace, lo voy a acercar un poco más, lo que hace esa pérdida de carga localizada es generar esta caída en la línea piezométrica. Esta es una pérdida de carga debida a este accesorio que es la válvula. Bien, entonces para seguir comprendiendo un poco más el problema de los tres depósitos, entonces ahora sí, en este nuevo ejemplo, tenemos lo que corresponde a un problema específicamente un problema de tres depósitos y me pide lo siguiente. Para el sistema de tuberías y reservorios de la figura, determinar los caudales y los sentidos de flujo en todas las tuberías, la cota piezométrica y la presión en el punto A, y finalmente dibujar la línea piezométrica de este sistema de reservorios y tuberías. Entonces pueden ver que en este gráfico tengo los tres reservorios, lo cual me estará indicando que estoy entrando a este problema de los tres depósitos. Tengo las elevaciones correspondientes a la superficie libre del líquido en cada uno de estos reservorios. En el reservorio 1, 2710 metros sobre el nivel del mar. En el reservorio 2, 2690 metros sobre el nivel del mar. En el reservorio 3, 2650 metros sobre el nivel del mar. Bien, tengo también de dato la elevación en el punto A, que es la intersección de todas las tuberías, 2670, y tengo lo que corresponde a los diámetros y las longitudes en cada una de estas tuberías. Puedo notar que como dato me da también un valor de C del coeficiente de Hazen-Williams igual a 100 para todos los tramos. Entonces, previamente lo que yo he hecho ha sido nombrar a cada una de estas tuberías, una tubería 1, una tubería 2 y una tubería 3. Entonces habíamos indicado que el problema de los tres depósitos está en resolver de manera iterativa o a través de un método numérico el sentido de flujo de cada una de estas tuberías. Entonces debemos generar un sentido de flujo del agua porque no es un dato. El sentido de flujo en la parte teórica habíamos indicado de que puede tener dos alternativas cuando tenemos este tipo de sistema, ¿no? O dos posibilidades. Una posibilidad, acá tengo graficado de la misma forma el sistema de reservorios y tuberías. Entonces, una primera alternativa que se había indicado en la parte teórica es que el reservorio 1 alimente de líquido tanto al reservorio 2 como al reservorio 3. Entonces tendríamos este sentido de flujo en las tuberías. Entonces, si tenemos este sentido de flujo, haciendo caso a lo que es la ecuación de continuidad, el caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida. El caudal de entrada es el caudal en la tubería 1 y eso debe igualarse al caudal en 2 más el caudal en 3. Eso por el principio de continuidad. Caudal de entrada igual al caudal de salida. Y debo evaluar otra alternativa. Si en el caso de que esta alternativa no me cumple a través del proceso iterativo, o sea, de que cuando ustedes apliquen el método de Newton-Raphson y no hay convergencia entre el dato que ustedes están hallando, entonces este no va a ser el caso en el cual ustedes se encuentran. Van a tener que analizar este otro problema, que es de igual forma que el reservorio 1 y el reservorio 2 están alimentando al reservorio 3. Entonces, si esta es la situación, entonces el caudal en la tubería 1 más el caudal en la tubería 2 es igual al caudal en la tubería 3. El caudal de entrada es igual al caudal de salida. Bien, entonces tendrían que evaluar cada una de estas dos opciones. En el caso de que esta opción les salga satisfactoria, o sea, se cumpla esta igualdad, entonces esta sería la solución. Pero si en el caso de que no se cumpla esta igualdad o que su programa de Newton-Raphson no llegue a una convergencia del resultado, entonces tendrían que pasar a este otro análisis.
y con seguridad uno de estos dos va a ser el correcto. Bien, entonces vamos a pasar a evaluar la primera opción o la primera condición, que es el caudal 1 es igual a caudal 2 más el caudal 3. Entonces prácticamente esta es nuestra primera ecuación. Para hallar cada uno de estos caudales, como tenemos como dato el valor de C, entonces voy a utilizar la ecuación de Hazen-Williams. Entonces, a partir del sentido de flujo que yo estoy analizando, que es la primera condición, tengo este sentido de flujo. Entonces, para este sentido de flujo yo voy a analizar cómo se ven cada una de mis pérdidas de carga. Por ejemplo, tengo aquí la tubería 1 que tiene este sentido de flujo, entonces acá va a haber una pérdida de carga, que es la pérdida de carga debida a la tubería número 1. Como el sentido de flujo es de este punto va al reservorio 2, entonces la pérdida de carga va a seguir bajando hasta llegar a la superficie libre de este líquido y esa va a ser mi pérdida de carga 2. Y como el sentido de flujo va de este punto al reservorio 3, entonces la pérdida de carga va a tener esta configuración y va a tener una dimensión igual a la pérdida de carga en 3. Si ustedes recuerdan, esto en la parte teórica lo hemos visto, la diferencia de elevaciones que habíamos visto en la parte teórica entre el reservorio 3 y el reservorio 1, lo habíamos denominado H, ¿no? Para nosotros esto era H, y la diferencia de elevaciones entre el reservorio 1 y el reservorio 2, esto correspondía a H minúscula, ¿no? Eso era H minúscula. Entonces voy a hacer el mismo análisis de pérdidas de carga y pueden observar que como tengo de dato las elevaciones de superficie libre de líquido en cada reservorio, entonces si vemos H a qué va a ser igual a HL1 más HL2 y eso es igual a H y H a qué es igual a la diferencia de cotas entre esta cota y esta cota, que es 2710 menos 2690 y de esa forma obtengo HL1 más HL2 igual a 20. Lo propio hago con esta otra pérdida de carga. Veo que HL1 más HL3 es igual a H y este valor de H es prácticamente la diferencia entre 2710 y 2650 y eso me da un valor igual a 60. Entonces, desarrollando a una sola variable, o sea, llevando estas dos ecuaciones, tanto 2 y 3, a una sola variable que es la pérdida de carga en 1, entonces pérdida de carga 2 va a ser igual a 20 menos la pérdida de carga en la tubería 1 y HL3 60 menos la pérdida de carga en la tubería 1. Lo que he hecho ha sido simplemente despejar estas ecuaciones independientemente en la pérdida de carga 2 y la pérdida de carga 3. Muy bien, teniendo de esa forma esas ecuaciones de pérdidas de carga, voy a reemplazar la ecuación de Hazen-Williams en la ecuación 1 y voy a tener lo siguiente. Acá tengo el caudal 1, esta es la ecuación de Hazen-Williams 0.8492 por C, que es C para todas las tuberías el mismo, el área en la tubería 1, el radio hidráulico en la tubería 1 y la pérdida de carga en la tubería 1. Esto es para el caudal 2, que corresponde a la tubería 2, por eso está subíndice 2, pérdida de carga en la tubería 2, longitud en la tubería 2. Y esto corresponde al caudal 3, ¿no? Entonces, si analizamos, una vez más, siendo redundantes, esto corresponde al caudal 1, esto corresponde al caudal 2 y esto otro corresponde al caudal 3. Por eso sus subíndices 1, 2 y 3. Bien, puedo ver que en ambas ecuaciones se repite el valor de 0.8492. Lo puedo simplificar estos términos en las tres ecuaciones. Entiendo que el valor de C es igual en todas las tuberías, entonces también puedo simplificarlo. Y me quedaría directamente el área por el radio hidráulico y las pérdidas de carga. Bien, entonces para la pérdida de carga 1, esto es pi cuartos por el diámetro, para la tubería 1 es 0,25 al cuadrado, el radio hidráulico es directamente diámetro a la cuarta, y esta es la pérdida de carga 1, la longitud de la tubería 1 es 500. Igualado al caudal 2, pi cuartos por el diámetro al cuadrado es la tubería número 2, el radio hidráulico diámetro a la cuarta, tubería 2, y tomen en cuenta que acá tengo pérdida de carga 2. Entonces, similar al ejemplo anterior, como acá tengo pérdida de carga 2, lo que he hecho ha sido reemplazar
esa pérdida de carga 2 para que esté en función de la pérdida de carga 1. Y por eso acá tengo, es reemplazado acá la ecuación 2 y tengo 20 menos la pérdida de carga 1. Y lo propio para la tubería 3, se ha utilizado los diámetros y las longitudes de la tubería 3 y la pérdida de carga de la tubería 3 la he reemplazado de la ecuación 3 y correspondería a esta, ¿no? Esta es la pérdida de carga en la tubería 3 y el reemplazo está acá, de esa forma. Entonces pueden ver que esta ecuación, una vez más implícita, porque es difícil de despejar la única variable que es la pérdida de carga en la tubería 1, entonces a partir del método de Newton-Raphson, ustedes deben hallar esta pérdida de carga 1 de esta ecuación implícita. Entonces, resolviendo esto en sus programas o en sus calculadores, yo he obtenido que esa pérdida de carga en 1 es igual a 20 metros, ¿no? Es igual a 20 metros. Entonces, como ya he obtenido la pérdida de carga en 1, con esta pérdida de carga en 1 yo puedo reemplazar en 2 y en 3 y hallar la pérdida de carga en 2 y la pérdida de carga en 3. Y de esa forma he hallado de que pérdida de carga en 2 es igual a 0 y pérdida de carga en 3 es igual a 40. Con estas pérdidas de carga, vuelvo a utilizar la ecuación de Hazen-Williams y calculo cada uno de los caudales que circulan por esa tubería. Teniendo los valores de cada uno de esos caudales, verifico si esta igualdad se cumple. Entonces, como ya tengo esos caudales, esa igualdad es 0,128 caudal 1 igual a caudal 2 más caudal 3. 0 más 0,272. Veo que esta igualdad no se cumple. Como esta igualdad no se cumple, entonces este no es el caso en el que nos encontramos. ¿No? No es el caso en el que nos encontramos. Debo evaluar el otro caso, que es que el reservorio 1 y el reservorio 2 alimentan al reservorio 3, ¿no? Entonces, como este no es el caso, esto no es el caso porque esta igualdad no se ha cumplido. Ahora, existe la posibilidad de que si sus programas o calculadoras son de muy alta potencia, se podría decir, entonces directamente cuando ustedes intenten resolver esta ecuación implícita, el programa de la calculadora o de cualquier software les va a decir que no existe convergencia. O sea que al tratar de resolver esta ecuación implícita, la calculadora no ha podido encontrar el valor correcto con los límites establecidos. Entonces, prácticamente si les sale ese error de no poder resolver este sistema de ecuación implícita, entonces quiere decir también de que esta igualdad no se está cumpliendo y deben pasar a evaluar el siguiente caso. Entonces, como esta igualdad no se ha cumplido, entonces evaluamos la segunda opción. La segunda opción es la de que el reservorio 1 alimenta al reservorio 2 y el reservorio 1 y el reservorio 2 alimentan al reservorio 3. Entonces, eh, esa condición me da este sentido de flujo, donde una vez más, por continuidad, el caudal de entrada es igual al caudal de salida. En este caso, el caudal de entrada es caudal en la tubería 1 más el caudal en la tubería 2 es igual al caudal en la tubería 3. Una vez más tengo de dato las elevaciones en cada uno de estos reservorios y va a haber una variante en el trazo de la línea piezométrica. Y esa variante va a ser la siguiente. Evidentemente del reservorio a este punto, ¿no? A este punto tengo una pérdida de carga en la tubería 1, pero ahora como el sentido de flujo va del reservorio 2 a este punto, entonces la pérdida de carga va desde este punto hasta este otro punto y eso corresponde a la pérdida de carga en la tubería 2. Y como el sentido de flujo va desde este punto hasta el reservorio 3, entonces la línea piezométrica tendría esta configuración y la pérdida de carga sería esta magnitud, pérdida de carga en 3. Entonces pueden ver que aquí sí hay una variante. ¿Por qué hay una variante en la línea piezométrica? Porque el sentido de flujo es distinto. Entonces evalúo lo mismo. Puedo observar que a partir, una vez más acá, tengo identificado como en la parte teórica el desnivel que existe entre el reservorio 1 y el reservorio 3 corresponde a H mayúscula y el desnivel que existe entre el reservorio 1 y el reservorio 2 es H minúscula, ¿no? Esto corresponde a H minúscula. Entonces, para calcular H mayúscula,
Si ustedes suman HL1 más HL3, van a tener este H mayúscula. ¿Y qué es H mayúscula? Es la diferencia de elevaciones entre R1 y R3. Y lo tenemos acá. Para H minúscula, pueden observar que es directamente HL2 más HL3, es prácticamente esta diferencia de elevaciones. Para este caso, estamos considerando prácticamente H minúscula. En este caso, estaríamos considerando esto H minúscula, ¿no? Esto H minúscula y no este caso como en el caso anterior, ¿no? Eso sería H minúscula, ¿no? HL2 más HL3, H minúscula, ¿no? Y de esa forma, esa diferencia de elevaciones para H minúscula sería 2690 menos 2650. Y tengo estas dos ecuaciones que están en función directamente de la pérdida de carga en el tramo 3. Entonces sigo el mismo procedimiento del caso anterior, aplicando para cada uno de estos caudales la ecuación de Hazen-Williams. Evidentemente para el caudal 1 tengo las longitudes y los diámetros de la tubería 1 y la pérdida de carga en la tubería 1. Para el caudal 2 lo propio, tengo los diámetros y longitudes de la tubería número 2 y observen que acá debería estar la pérdida de carga en el tramo 2, pero ya lo he reemplazado, que eso es igual, pueden ver que esto ya lo he reemplazado, este valor es igual a 40 menos HL3. Y lo propio acá, para la tubería 3 es directamente HL3, ¿no? Podría haber directamente en esta ecuación haber reemplazado este HL1 podría haberlo directamente reemplazado en la ecuación 2, ¿no? Pero eso prácticamente está dado también acá. Ahora pueden ver que acá he hecho una variación al caso anterior. He simplificado de igual forma este coeficiente de 0.8492 y los valores de 100. Y también he simplificado el pi cuartos y este 4. ¿Por qué? Porque se repite en todos los términos. Y pueden ver que aquí hay un producto con coeficientes. Entonces, si estos productos en este término son iguales, entonces sus coeficientes se suman. Entonces, como son iguales, esto es 0.25 elevado a la 2.63. Este es un caso de exponentes, ¿no? Si ustedes recuerdan el álgebra, entonces este es un caso especial de exponentes, ¿no? Entonces simplemente ha sido para reducir estas ecuaciones, ¿no? Entonces aquí me estoy encontrando en el caso, para recordarles un poquito, donde tengo a, ¿no? Elevado, por decir algo, a, por decir algo, a x multiplicado por a elevado a y, ¿no? Y esto prácticamente es igual a igual a x más y. Se suman los exponentes, ¿no? Este es un caso particular y eso es lo que he hecho con estos términos. Por eso acá directamente 0,25 a la 2,63 por la pérdida de carga en 1 y está reemplazado aquí la ecuación 2, 60 menos HL3, ¿no? Lo propio acá, 0,20 se repiten ambos, he hecho el mismo caso especial de exponentes, 0,20 a la 2,63 por la pérdida de carga en 2, que sería 40 menos HL3, y acá la pérdida de carga en 3. Entonces pueden ver acá que una vez más la ecuación implícita ahora está en función de una sola variable, que en este caso ahora es pérdida de carga 3. Una vez más ustedes aplican esta ecuación en sus calculadoras y por el método de Newton-Raphson determinan esa pérdida de carga, porque esta es una ecuación implícita, ¿no? Y a mí me da un valor igual a 28.123. Con esta nueva pérdida de carga hallada, reemplazo en las ecuaciones 2 y 3 y obtengo lo siguiente, ¿no? Obtengo las siguientes pérdidas de carga. Obtengo la pérdida de carga tanto en 2 y en 1, y con estas tres pérdidas de carga yo puedo obtener mis caudales y hacer la verificación de la ecuación de flujo, donde habíamos indicado que el caudal en 1 más el caudal en 2 es igual al caudal en 3. Y pueden ver que hay una pequeña variación de 0,001 que se puede considerar como satisfactoria, entonces cumple. Entonces prácticamente nos estaríamos encontrando
en esta condición de flujo del problema, donde el reservorio 1 y el reservorio 2 están alimentando al reservorio 3, ¿no? Y mi línea piezométrica tendría esta configuración. Entonces recuerdan que una de mis preguntas era cuál era el sentido de flujo de la tubería. Entonces con esta solución, con esta igualdad cumplida, sé que el sentido de flujo de las tuberías tiene esta dirección. Entonces con esos valores yo ya tengo los caudales. El problema me pedía evidentemente calcular los caudales. Ya tengo los caudales, ya tengo los sentidos de flujo en todas las tuberías. Lo que estaría sería obtener la cota piezométrica y la presión en el punto A y finalmente trazar correctamente la línea piezométrica. Entonces esa cota piezométrica en el punto A, acá tengo una vez más el gráfico, esa cota piezométrica en el punto A es esta elevación y cómo la voy a obtener es directamente la elevación en el reservorio 1 menos esta pérdida de carga en la tubería 1 y eso es lo que tengo acá. La elevación del reservorio 1 es 2710, ¿no? 2710. La pérdida de carga en 1 la he obtenido en un paso anterior y es 31,877. Con ese he obtenido esta cota piezométrica en el punto A. Con esa cota piezométrica en el punto A y la elevación en la intersección de estas tuberías, que es A 2670, entonces la presión o altura de presión o presión dinámica en el punto A es igual a esta cota piezométrica en A menos esta elevación en el punto A. La cota piezométrica en un paso anterior lo he hallado 2678.123 menos la elevación en A 2670. Entonces esta altura de presión que está graficada de esta forma es igual a 8,123 metros columna de agua. Si ustedes quieren hallar la presión en este punto en kilogramos metro cuadrado, entonces bastará esto multiplicar por el peso específico del líquido, que en este caso es el agua, 1000 kilogramos metro cúbico. Y de esa forma he hallado todos los datos que requiero. Finalmente me pide dibujar correctamente la línea piezométrica con sus cotas. Entonces la línea piezométrica parte de acá del reservorio, parte de este otro reservorio y este reservorio y se intersecta en este punto A, cuya cota piezométrica en ese punto lo he hallado acá, que es igual a 2678.123. Entonces cuando ustedes resuelvan este tipo de problemas y se les pide trazar adecuadamente la línea piezométrica, deben dibujar de esta forma para que se tenga claramente cómo hay esa pérdida de energía por fricción en este tipo de sistemas de abastecimiento. Y además, esta presión que ustedes calculan en este punto les permite saber si evidentemente esta intersección va a trabajar correctamente, ¿no? Va a trabajar correctamente, si no va a haber problemas. Si evidentemente existe una presión acá, entonces hay flujo. Y como hay flujo, también vamos a poder determinar si estas tuberías son capaces de resistir estas presiones de choque que existen entre estos dos conductos, ¿no? Entonces pueden ver que tiene mucha información este tipo de gráficos en la práctica profesional, ¿no? Entonces pueden ver que hemos llegado a la conclusión de que evidentemente sí, cuando resolvemos problemas de tres depósitos, debemos hacer uso de procedimientos iterativos o un método numérico como es el método de Newton-Raphson para encontrar estas pérdidas de carga, ¿no? O una de estas pérdidas de carga. Hallada esa pérdida de carga, nosotros vamos a poder hallar los caudales en cada una de estas tuberías. Y si esa igualdad de caudales o esa ecuación de continuidad de caudales, tanto de caudal de entrada como caudal de salida, se igualan, entonces estamos en un caso correcto, ¿no? En un caso correcto o en la solución correcta de un problema de tres depósitos. Bien, finalmente para terminar el capítulo, también es muy cotidiano ver este tipo de problemas donde el enunciado nos indica lo siguiente. ¿Qué caudal debe suministrar esta bomba de la figura cuando el caudal a través de la tubería de 90 centímetros es de 1,31 metros cúbicos por segundo y cuál es la altura de presión en el punto A? ¿No? Este es el punto A. Entonces, este es un esquema también muy particular. Tenemos tal vez no tres depósitos, en este caso tenemos dos depósitos, el depósito D, el depósito C. En el punto E se tiene un abastecimiento de agua directo, donde la presión atmosférica
o altura de presión dinámica es igual a la presión atmosférica, ya hemos indicado que estas presiones atmosféricas son iguales a cero, por eso es que hay una caída repentina de la línea piezométrica. Entonces el sentido de flujo que nos da el problema es de que la tubería 2 y la tubería 1 están alimentando tanto a la tubería 4 como a la tubería 3. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que vamos a tener una ecuación en la que el caudal en 1 más el caudal en 2 va a ser igual al caudal en 3 más el caudal en 4. Tengo los datos de geometría y coeficientes C para cada una de estas tuberías. Tengo una tubería 1, una tubería 2, una tubería 3 y una tubería 4. Entonces, si yo hago un análisis de las pérdidas de carga en función a estos sentidos de flujo, puedo ver que en la tubería 2, que es entre D y B, voy a tener una caída de la línea piezométrica, que va a ser mi pérdida de carga sub 2. En la tubería 3 tiene este sentido, entonces la pérdida de carga va a tener esta dirección, porque este es el sentido. Entonces acá voy a tener una pérdida de carga en 3. Luego, entre el punto B y E, puedo ver que que la línea piezométrica tiene una caída directa hasta este punto. ¿Eso por qué? Porque la salida del líquido está directamente hacia la atmósfera. Entonces acá no hay una válvula, por ejemplo, que regule esa presión. Entonces la presión acá en este punto es directamente igual a cero. Entonces, entre el punto B y E, que corresponde a la tubería número 4, existe una pérdida de carga debido a la tubería 4. Entonces también voy a tener una pérdida de carga en la tubería 1, pero para saber cuál es esa pérdida de carga, yo necesito hallar cuál es la presión dinámica que ejerce la bomba para llevar el líquido desde este punto hasta este otro punto, porque es de un nivel inferior a un nivel superior. Entonces yo debo saber cuánto es esta altura de presión para saber cómo se genera mi pérdida de carga en la tubería 1. Entonces yo debo hallar esta altura de presión, que no sé hasta dónde llega, tal vez pueda llegar hasta un poco más acá abajo, por debajo de este nivel de líquido, tal vez mucho más arriba. Yo lo he graficado aleatoriamente mucho más arriba, porque eso es lo que genera una bomba. Si ustedes recuerdan nuestros ejemplos de bombas, la bomba me genera una presión adicional en el punto que me permite subir de un punto inferior a un punto superior. Entonces, esta es la presión dinámica ejercida por la bomba, ¿no? Y cuando llega a esa altura de presión, entonces por fricción se genera una pérdida de carga hasta el punto B, que es la pérdida de carga en la tubería 1. Entonces, a partir de ello, puedo entender que el caudal en el tramo 4 es un dato, es el valor de 1.31 metros cúbicos por segundo. Entonces, con el caudal más estos datos de longitud, diámetro y valor de C, a partir de Hazen-Williams, yo puedo hallar esta pérdida de carga L sub 4. Entonces, haciendo las respectivas operaciones y reemplazos, el diámetro de la tubería es de 90 centímetros, 0,9 metros, el caudal 1.31 metros cúbicos por segundo, el valor de C para esta tubería es 120, la longitud de la tubería 2440 metros. Entonces, la pérdida de carga es igual a 10,096 metros. Con ese dato de pérdida de carga en 4, yo puedo hallar la cota piezométrica en el punto B. ¿Y cuál es esa cota piezométrica? Esa cota piezométrica en el punto B es exactamente este punto, ¿no? Esa cota piezométrica es este punto. Entonces eso llegaría a ser mi cota piezométrica en el punto B, ¿no? Esta es la cota piezométrica en el punto B. ¿Y a qué va a ser igual esa cota piezométrica en el punto B? Como ya tengo hallado la pérdida de carga en la tubería 4, entonces a esta pérdida de carga en la tubería 4 más esta elevación en el punto E, yo voy a tener una cota piezométrica o elevación piezométrica en el punto B, que va a ser igual a HL4 más 6,10. Y eso está plasmado en esta ecuación, ¿no? Cota piezométrica en B, 6,10, este dato de elevación más la pérdida de carga en 4. Y de esa forma hallo la cota piezométrica en B, que me indica que es igual a 16,196 metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. Bien, de la figura igualmente yo puedo hallar la pérdida de carga en la tubería 2, que corresponde a esta pérdida de carga, y va a ser directamente una diferencia de elevaciones.
elevación de superficie libre de líquido 24,6 menos esta cota piezométrica en el punto B, voy a tener esta pérdida de carga en 2. Entonces eso es 24,6 menos la cota piezométrica en B, que es 16,196. Esa pérdida de carga en la tubería 2 es de 8,404 metros. Con esta pérdida de carga en la tubería 2, una vez más aplicando Hazen-Williams, yo puedo obtener el caudal que circula en la tubería 2. Entonces pueden ver que a partir de gráficos y ecuación de Hazen-Williams y los datos que me proporciona el problema, ya tengo los valores de caudal en 2 y pérdida de carga en 4, ¿no? Entonces con el caudal en 2 puedo ver que también me es fácil hallar la pérdida de carga en 3. Esta pérdida de carga en la tubería 3 es directamente la cota piezométrica en B menos esta elevación de superficie libre de líquido en el reservorio C, y así voy a obtener esta pérdida de carga en 3. Entonces, pérdida de carga en 3, cota piezométrica en B menos la elevación del reservorio C, entonces me da una pérdida de carga en 3 de 3,996 metros. Con esta pérdida de carga en 3, una vez más aplicando Hazen-Williams, con la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, para la tubería 3 es 40 centímetros, 0,4 metros, reemplazando correctamente el valor de C también, que es igual a 100. Entonces he obtenido un caudal en el tramo 3 de 0,114. Pueden ver que ya tengo tanto el caudal 2, el caudal 3 y el caudal 4. Entonces, a partir de la ecuación de flujo que se tiene acá, que es el caudal de entrada igual al caudal de salida, entonces habíamos indicado que el caudal 1 más el caudal en 2 es igual al caudal en 3 más el caudal en 4. Yo ya he hallado los caudales 2, 3 y 4. Con esos caudales hallados yo podré hallar el caudal 1. Entonces, teniendo esos datos, yo puedo hallar el caudal 1, ¿no? Con esa ecuación de flujo, tengo el caudal 2, tengo el caudal 3, tengo el caudal 4, entonces con eso, haciendo una simple diferencia, tengo el caudal que circula por la tubería 1. Y este es el caudal que me está generando la bomba, ¿no? La bomba. Bien, entonces con este caudal 1 yo puedo hallar con el caudal, el coeficiente C, el diámetro y la longitud, puedo hallar la pérdida de carga que existe en esa tubería por fricción, y me da un valor de 45,765. Finalmente, el problema me pide, aparte de hallar los caudales en cada uno de los tramos, me pide hallar la presión que genera la bomba. Entonces esa altura de presión, si ustedes van al gráfico, esta altura de presión que me pide el problema, cuál es la presión en el punto A, entonces esa presión es igual, si ustedes notan, es igual a la pérdida de carga en 1 más, más, más la cota piezométrica en el punto B, ¿no? Entonces noten ustedes que en el punto A tengo la elevación, ¿no? La elevación es igual a 0,0, entonces prácticamente la bomba se encuentra ubicada a una elevación 0, Entonces como ya es 0, entonces la cota piezométrica que tengo acá, ¿no? Esto lo he hallado, esto corresponde a la cota piezométrica en el punto B, ¿no? Eso lo he hallado. Entonces, esta altura de presión A sobre gamma es igual a esta cota piezométrica en B más esta pérdida de carga en 1. Y esa es toda la presión dinámica que existe en el punto A, ¿no? O sea, la bomba ha llegado hasta esa altura de presión y luego, cuando el líquido ha fluido por esta tubería, ha generado una pérdida de carga por esa tubería, ¿no? Y eso ya lo he calculado en un paso anterior a partir del caudal que circula por esta tubería. Entonces, ¿cómo obtengo esa altura de presión? Esta cota piezométrica la tengo. Como yo sé que la bomba está a un nivel 0, entonces no tengo que hacer esta suma o esta diferencia. Yo sé que la bomba parte del nivel 0
y la cota piezométrica en B llega a esta elevación, entonces más esta elevación más esta pérdida de carga me da directamente esta altura de presión. Y eso está plasmado acá, ¿no? Presión en A sobre gamma es igual a la pérdida de carga en 1 más la cota piezométrica en B. Haciendo esa suma, veo que esa altura de presión que genera la bomba es igual a 61,96 metros columna de agua, ¿no? Entonces, como me genera una altura de elevación de 61,96, entonces, evidentemente se confirma que esta elevación es de 61,96 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si ustedes ven, el reservorio más elevado está a 24,6. Entonces, esta altura de presión que ejerce la bomba llega hasta 61,96 metros, ¿no? Y luego, por fricción, existe esta pérdida de carga y se baja hasta llegar a esta cota piezométrica en B. Entonces, de esa forma he podido hallar esa presión que ejerce la bomba. Entonces pueden ver que una vez más en este ejemplo hemos utilizado ese concepto de caudal de entrada y caudal de salida y que tiene mucho que ver con el flujo que tiene cada una de estas tuberías, ¿no? Entonces este es un ejemplo más que he querido desarrollar porque es importante que ustedes conozcan cómo afecta la bomba en un sistema, en uno de estos tipos de sistemas. Por lo general ustedes van a encontrar este tipo de sistemas en un diseño de sistema de abastecimiento de agua potable para poblaciones, donde van a tener un reservorio que alimente una parte de la población, otro reservorio, y como una parte de la población mm, se encuentra a una altura específica y este punto donde puede ser, por ejemplo, un cárcamo de bombeo, ¿no? O un pozo de bombeo, por ejemplo, entonces tenemos que llevar ese pozo de agua a un punto superior, entonces por eso es común ver este tipo de ejemplos, ¿no? Entonces es importante la hidráulica 1, como les había manifestado la primera clase, los conceptos que nosotros desarrollamos en hidráulica 1 son fundamentales para que ustedes a futuro puedan ser capaces de desarrollar o diseñar sistemas de abastecimiento de agua potable para poblaciones. Y la parte conceptual está aquí. En sanitario, donde ustedes ya van a ver la parte de diseño específico que está en base a un reglamento, pero la parte conceptual ustedes la aprenden acá en hidráulica 1 a partir de estos ejemplos, ¿no? De estos ejemplos que son muy prácticos y que son muy usados en la práctica profesional. Muy bien, estimados estudiantes, entonces estaré a la espera de cualquier consulta vía WhatsApp. La siguiente clase ya estaríamos pasando a un siguiente capítulo o a nuestro penúltimo capítulo prácticamente que corresponde a tuberías equivalentes en serie y en paralelo y redes hidráulicas. Que pasen una buena tarde.